Muchísimas gracias. Después, Vamos arriba, como dicen en Uruguay. Vamos vamos arriba. arriba. Ok, esperamos un poquito más o ya iniciamos. No sé, David, ¿quieres iniciar? 21:01 dice David que se cierre la transmisión. Entonces, iniciemos. Entonces Que iniciemos, sí. sin más preámbulos. Entonces, bueno, primero quiero darles la bienvenida, muchísimas gracias, buenas noches. Sé que todos hemos tenido una jornada intensa de trabajo en cada una de sus áreas, pero realmente para nosotros es nuevamente un gusto tenerlos acá. Y déjenme un momentito que estoy admitiendo a las personas que se están conectando. Entonces, para nosotros es un gusto nuevamente estar con ustedes y poderles compartir un poco de la experiencia. Primero quiero presentarles a nuestro facilitador y ponente. Él es Raúl Silveira, está por ahí, levante la manito. Raúl es de nacionalidad uruguaya, trabaja en Brasil desde 1995, se siente facilitador desde los 14 años, ya que fue Boy Scout. Entonces, ya sin saber aplicaba los conceptos de aprendizaje experiencial y facilitación. En 1998 se certificó como facilitador en la escuela Edward Bound, pionera en el mundo en 1948. Es un apasionado de la facilitación y su filosofía de vida es que cree en en el potencial de las personas y su desarrollo. Nos comparte una frase el día de hoy. Somos mejores de lo que pensamos y cuando descubrimos esto, no nos contentamos con nada menos, que es el fundador de esta escuela. Entonces, bienvenidos nuevamente. Espero que disfruten estos minutos de esta horita que vamos a tener. Pues vamos adelante. Ahora nosotros les vamos a compartir un pequeño video que nos va a llevar a pasear por la experiencia de este día creo que fue el 7 no, el 8 de marzo. Y pues les vamos a compartir aquello que vivimos y para los que no pudieron estar, pues que vivan la experiencia y así ya sea un poquito resumida. Entonces, vamos a compartir el video. ¿Todos vieron la pantalla? Ya. Listo. Correcto.
Esto será. Bueno, ¿qué les pareció? Buenísimo, buenísimo, Genial, gracias. genial, genial, hermoso. Palabras. 100%. Buenísimo, espectacular. Bueno, Raúl, te dejo para que pues continúes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y después de la presentación que hiciste del video, creo que este taller se termina. Muchas gracias por la participación. Realmente obra maestra creada por Karen, formidable toda esa presentación. Bueno, quería primero darle las buenas noches a todos y a todas. Estoy realmente feliz de estar aquí, pudiendo compartir un poco la experiencia. Quería traer un poco un espacio de conversación con ustedes. Voy a dejar un espacio de preguntas al final. Y quería compartir un poco la experiencia de cómo nace este taller y un poco lo que pasó, ¿no? Compartir con ustedes un poquito de lo que pasó. Hay varias personas aquí que las estoy viendo que sé que estuvieron en el taller. Estoy muy feliz que estén aquí de vuelta. Y para quien no estuvo, intentar pasarles un poquito cómo nace la idea del taller y lo que pasó, fundamentalmente lo que pasó. Y aquí entro un poquito, antes del taller, entro un poco en explicar cómo yo veo los encuentros, sean bootcamp o encuentros organizados por otros colegas facilitadores. Y yo lo veo como una gran oportunidad de intercambio de conocimiento, de saberes, de experiencias, pero también lo veo por un otro lado que es nosotros facilitadores arriesgarnos a hacer cosas nuevas o diferentes en un espacio que teóricamente debería ser un espacio seguro inclusive para nosotros, ¿no? Donde estamos rodeados por otros colegas facilitadores y tenemos la oportunidad de a veces hacer algo que nunca lo habíamos hecho o tal vez no lo habíamos organizado de esta manera. Y ahí nace un poco la experiencia de este taller, es desafiarme a qué se puede llevar para un grupo para este grupo de personas que estaría en el bootcamp, que había muchísima experiencia. Bueno, pero ¿qué se puede llevar como algo diferente y algo desafiador? Entonces, mucho más de lo que pensar en actividades, el taller fue pensado un poco en hacer una parada en nuestra vida y hacer un proceso de reflexión pensar, reflexionar qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro actuar como facilitadores y cómo nos estamos comportando, ¿no? En este sentido. Y ahí nace la idea del taller. Yo siempre pienso que nada tan, nunca hay un lugar tan bueno como un encuentro donde hay muchas personas amigas y muchos colegas facilitadores, donde se pueda uno arriesgar a hacer algo diferente, hacer algo nuevo, inclusive recibir buenos feedback sobre esto. Y cuando digo recibir buenos feedback es recibir la opinión del otro, de lo que nos salió bien, de lo que no nos salió tan bien y bueno, cómo podemos ir mejorando. Encuentro que estos lugares son súper oportunos para esto. Primero porque recibimos una retroalimentación, un feedback de calidad, de una calidad muy alta por la calidad de personas que hay en los encuentros. Y segundo porque también nos desafiamos irnos desenvolviendo. Y bueno, le cuento que a pesar de mucha experiencia dentro de la facilitación, ya estoy ahí a 25 años, es la primera vez que presenté un taller con esa filosofía de hacer un proceso de reflexión y más un sistema continuado dentro del debriefing de ir aprofundando este conocimiento y es donde vamos a entrar ahora un poco en la explicación de lo que pasó en el taller. Entonces, la idea fue esa, traer algo nuevo, algo que me desafiara, una cosa que nunca la había hecho y realmente para mí fue una grata satisfacción poder haber realizado ese taller de esta manera y darle continuidad hoy y dándole continuidad a otras cosas que van a pasar en breve, que tienen a ver el origen tiene a ver con este taller que pasó en el bootcamp. Lo que te invito a que pases un poquito la presentación y para comentarle un poquito qué fue lo que pasó durante el taller.
Entonces, en el inicio, lanzamos el taller un poco con un desafío de las personas conseguirse conectar entre ellas. Acuérdense que el nombre del taller era Estrategias para el Debriefing y ese nombre también fue colocado con mucho, después de mucho pensar, ¿no? Porque no quería hablar específicamente de técnicas, que creo que es algo fácil en el sentido de que uno las aprende y las puede aplicar, pero mucho más era contar la experiencia de cómo conseguir potencializar el debriefing, potencializar ese momento que tenemos de poder ayudar al participante a generar algún tipo de aprendizaje. Entonces, dentro de esta línea empezamos como la mayoría de los talleres, haciendo que las personas se conozcan o que por lo menos se empiecen a relacionar. Y una de las cosas que para mí es importante en los debriefing y las tenemos que tener en cuenta es darle el tiempo al participante a que hable. Él es el protagonista de este proceso. Entonces nosotros como facilitadores tenemos que tener la capacidad y crear la estrategia de que esto pase, de hacer las preguntas de acuerdo para que esto pase, pero darle el tiempo al participante que se vaya manifestando y se vaya abriendo. El debriefing es un lugar donde el que brilla tiene que ser el participante y el que se lleva el aprendizaje tiene que ser él. Entonces, hicimos una actividad de esas que se pueden considerar simples pero poderosas, donde las personas tienen que hablar sobre sí, pero fundamentalmente les dejamos una pregunta a responder, ¿no? Y donde cada uno se tenía que conectar con esa pregunta. Una de las cosas que pasó en este taller, y fue a propósito también, es que cuando me postulé y bueno, charlamos con David y le propuse, le pedí que si me podía colocar como última actividad o en el último día por lo menos. Porque la idea era trabajar un tema importante lo que era importante para mí, trabajar un tema que es qué, qué es lo que le había pasado a cada uno de los participantes del taller durante el bootcamp, ¿no? Entonces la idea era, a ver, ¿qué fue lo que te resonó aquí? ¿Qué fue el momento más importante? Y ahí obviamente esa pregunta disparadora después la fuimos aprofundando paso a paso a lo largo de todo el taller. Entonces, para quien no participó del taller, el taller fue todo diseñado y todo él pasó en un proceso de debriefing. O sea, no salimos nunca de una reflexión donde poco a poco la fuimos escalando, entrando en otros niveles de profundidad y conectando preguntas con preguntas, conectando actividades con la pregunta anterior, con la reflexión anterior, con una nueva pregunta, pero siempre escalonando este proceso para seguir en niveles de profundidad y obviamente llevar aprendizajes un poco más profundos. Entonces, la primera actividad empezamos a trabajar de esa manera. Te invito a que sigas pasando. Y ahí hicimos si puedes cerrar un poco, puedes esperar un poquito. Hicimos un primer debriefing, me acuerdo que fue el debriefing más padrón y lo provocamos de esta manera, que es el círculo de conversación, donde hubo un espacio para conversar. Y ahí ya empezamos a hablar un poquito sobre lo que son las estrategias, diferente de lo que es una técnica específicamente. Bueno, como estrategia, por ejemplo, en un espacio donde estábamos co-facilitando ese proceso entre Karen y yo, ya la posición física de los facilitadores en un círculo de conversación ya es importante dónde nos colocamos. Si nos colocamos juntos, tendemos a que todo el círculo mire para nosotros, porque obviamente el facilitador acaba teniendo un papel importante en ese proceso. Y si ustedes no se colocan en lugares separados, ya acaban dividiendo la atención del grupo en dos puntos diferentes. Esto es una de las estrategias que usamos y una de las cosas que pasó a lo largo del taller también interesante fue que cada actividad o cada paquete de actividades íbamos parando, íbamos conversando un poquito de lo que estaba pasando desde el punto de vista del facilitador, por qué que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Y después la primera actividad la conectamos con una segunda actividad de imágenes donde usamos varias estrategias diferentes. Primero, una imagen para seguir disparando una pregunta. La segunda estrategia es conectar la segunda pregunta con la primera. Después pasamos a que en el debriefing no solo se hablar en un círculo, pero antes de hablar en un círculo
habláramos en grupos pequeños. Y todo esto fue coordinado y orientado en un proceso donde había un cierto flujo de información y de energía del grupo muy interesante. Ese es un momento ahí donde los grupos estaban trabajando. Y la propuesta también por detrás fue salir de un espacio individual para un espacio colectivo y después al final volver a un lugar individual. Entonces, primero conectarte contigo mismo, que fue una de las primeras actividades, inclusive la segunda actividad que estamos viendo de las imágenes, que eran unas imágenes en blanco y negro, también era una conexión con cada individuo y a partir de ahí empezamos a hacer una conexión con equipos pequeños. Ahí habían equipos de 4 o 5 personas conversando sobre el tema. Por favor, continúa. Y de ahí empezamos a profundar con una otra pregunta y cerramos de vuelta con un círculo, pero ahí un poco diferente. Ahí donde una persona por grupo hablaba. Entonces esa es una otra estrategia. A veces no tenemos tiempo, a veces el grupo es grande, entonces no le podemos dar la voz a todos en un grupo grande, pero sí le damos la voz a todo el mundo en espacios de grupos chicos, pequeños, de 3, 4, 5 personas. Y después, cuando tenemos todo el grupo junto, como estábamos ahí en 37 personas, eh, cada grupo tiene un representante que puede estar manifestando lo que se conversó en el grupo y trayendo ese aprendizaje para todos de una manera más organizada y dando en el tiempo que teníamos, ¿no? Y de ahí pasamos a una otra actividad donde aquí quería hacer un paréntesis. Esa fue una actividad que fue muy interesante para mí como facilitador, porque la venimos haciendo a mucho tiempo aquí, donde trabajo a muchos años en Brasil, pero yo nunca la había hecho de esa manera. Y eso fue interesante porque en determinado momento me junto con Karen, porque le había explicado todas las actividades, porque ya habíamos coordinado diferentes acciones juntos y le digo en determinado momento, confía en mí, vamos a cambiar esta actividad y vení conmigo y acompáñame en lo que va a pasar. Y esto pasó un poco por la lectura que estaba teniendo del grupo, ¿no? Y esto es una otra observación, que inclusive lo charlamos en uno de los círculos de conversación que tuvimos, es qué es lo que el facilitador hace fundamentalmente cuando hay grupos grandes, qué es lo que el facilitador hace cuando está debriefando. ¿Tá? Y aquí les traigo como ejemplo prácticamente dos cosas opuestas, ¿no? O te alejas del grupo y estás mirando el grupo de lejos, o a veces ni estás mirando el grupo. Hay facilitadores que están mirando su WhatsApp o su celular, ¿no? Porque lanzó la pregunta y le parece que el grupo está trabajando, y sí, de hecho está trabajando. El que no está trabajando en ese momento es el facilitador, pero el grupo está ahí intentando responder su pregunta. Eh, y, y lo otro que puede pasar es el facilitador acercarse a los determinados grupos y intentar escuchar lo que está pasando para poder intervenir o con una orientación o con una pregunta o dejar fluir el proceso simplemente viendo quién está más participando, quién no está participando, cuáles son los comentarios que están viniendo para que después tú tengas como facilitador subsidios, tengas elementos para poder hacer un cierre, poder hacer una otra pregunta o poder modificar una otra actividad, que fue lo que pasó en este caso. Modificamos la actividad porque entendimos que hubo un otro factor aquí importante también que hay que rescatarlo, es que en algún momento en la mitad del taller nos informan que teníamos 30 minutos a más, ¿no? Hubo un cambio de planes, lo que es totalmente normal en este tipo de actividades, pero en vez de sacarnos tiempo, que es lo más usual, en vez de decirte apurate, te falta 15 minutos, nos pusieron 30 minutos a más, de la noche a la mañana, o sea, durante el propio taller. No es que nos avisaron antes de empezar el taller, nos avisaron en la mitad del taller. Y repito aquí, eso puede pasar en cualquier situación, ¿no? Entonces dijimos, ok, ahora que tenemos más tiempo y que ya estamos entendiendo el perfil del grupo que está aquí, que era un grupo súper maduro, era un grupo súper maduro, con personas con muchísima experiencia, mucho más que yo, obviamente. Dije, no, entonces vamos a seguir aprofundando porque las conversaciones están muy ricas en los grupos, entonces vamos a darle un poco más de profundidad a este proceso. Ahí es donde cambiamos la actividad.
Y entonces dividimos esta actividad, que es la de ese frasco de vidrio, que era una actividad única, era un momento único, en dos momentos. Porque ganamos tiempo y porque entendimos que era necesario hacerlo de esta manera. Ahí se convirtió de vuelta en un momento individual. ¿Tá? Sobre esa actividad se las voy a contar, pero no le voy a entrar mucho en detalles, voy a dejar que los detalles estén solamente con las personas que participaron. Pero fue una actividad muy rica, que fue una actividad de cierre, donde hubo un momento individual, de vuelta pasamos por un momento individual, salimos de lo colectivo. ¿Por qué ese momento individual? ¿Por qué hizo sentido para nosotros colocar ese momento? Porque era un momento individual de futuro. Era básicamente qué es lo que nos había pasado durante el bootcamp, cuál que fue el momento más significativo, qué es lo que habíamos aprendido con esto. Y ahí volvimos, ahí cuando salimos del grupo y volvemos a un otro momento individual, porque la idea es, ¿qué es lo que tú vas a hacer con esto en el futuro? Y ahí es donde le pasamos un frasco de vidrio, es donde le pasamos un papel que había dentro de este frasquito de vidrio, para que las personas escribieran un compromiso con ellas mismas. Entonces, esa entrada y salida de procesos de lo individual a lo grupal y volver a lo individual tenía un motivo de ser. Tenía etapas y fases bastante bien marcadas y fundamentalmente tenía una razón de ser. Y esta razón de ser final era, vamos a volver a lo individual para entender lo que vos vas a hacer con todo lo que te está pasando en este momento, en este periodo del bootcamp, que es súper rico, ese tipo de encuentros, y qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Y ahí es donde aparece ese frasco de vidrio, y ahí es donde aparece un papel todo enrolladito. Doña Claudia me lo muestra, yo le muestro el mío que también está por aquí. Claudia, ese es el mío en foto. Este, y tiene una simbología muy grande. Ese frasquito también tenía una simbología muy grande. Que era uno comprometerse con su aprendizaje y con lo que iba a hacer, pero después el compromiso tal vez no fuese suficiente, tal vez nosotros solos no teníamos tanta energía como para mantener ese compromiso. Y ahí la actividad se cierra donde uno va, cada uno de las otras personas que está en el grupo tiene un pedacito de algodón de colores, que es lo que están viendo en la imagen, y esos pedacitos de algodón son habilidades, cualidades que reconocemos en la otra persona. Y son cosas que nos gustaría adquirir a nosotros, y ahí hicimos todo un proceso donde estas cualidades, estas habilidades de las otras personas nos ayudarían a cuidar de nuestro compromiso y nos fortalecería en algún momento donde necesitaríamos de motivación o por algún motivo estaríamos un poco más sin tanta energía como para llegar a ese compromiso, a cumplir ese compromiso. Y ese fue un momento, me parece, se cerró, como se dice, con llave de oro, porque ahí es donde por detrás, por detrás también hicimos con que nosotros facilitadores tuviéramos que trabajar una de las grandes habilidades que tenemos que tener como facilitadores en el debriefing, que es la observación. Entonces, para que uno pueda reconocer en el otro algo, lo tienes que observar, ¿no? Te tienes que preocupar por el otro y observar el otro. Entonces, esa actividad también trajo ese aprendizaje del punto de vista de lo que se proponía el taller, que era, ok, ¿cuánto que estoy observando al otro? ¿Y cuánto que estoy viendo las cualidades que el otro tiene? Y cómo que, bueno, a partir de la propia dinámica estoy incorporando. Cuando agarro un pedacito de algodón y lo pongo dentro de mi frasco, lo estoy incorporando para mí y me lo llevo como fortaleza. Y ese fue de alguna manera lo que pasó en el taller, la experiencia que tuvimos. Algodoncito, me dicen. Bien, es eso. Y ahí cerramos el taller con también un poquito que nos contaran la experiencia de cada una de las personas, bueno, quien pudo hablar, que nos contara un poquito de cómo estaba saliendo y cuál era la experiencia, cómo había vivido ese taller. Y ahí es donde tenemos un momento de cierre muy interesante donde se hace un círculo y Karen muestra donde la gente acaba aplaudiendo porque realmente creo que conectó la propuesta con el perfil del grupo que estaba. Y eso
fue muy interesante para mí porque ahora les cuento de vuelta que nunca había hecho un taller de esa manera. Fue la primera vez que me provoqué hacer un taller de casi 2 horas, como duró hora 45, hora 50, solamente en un debriefing y hacerlo continuo y hacerlo dinámico. O sea, que no sea masante, porque a veces estás una hora hablando con el grupo, pero el grupo no te responde, porque no estás usando las mejores estrategias. Acá les puedo contar como resultado, estuvimos casi 2 horas en un taller, hora 45, hora 50, y permanentemente en un proceso fluido muy interesante. Bueno, esa fue la experiencia práctica de lo que vivimos. Eh, voy a abrir a preguntas en el último momento, pero ahora me suena que si alguien que participó del taller quiere hacer algún otro comentario, les damos un poco el micrófono para que puedan hablar. Es momento. Bueno, Si están habilitados los micrófonos, por si acaso. están habilitados, nos pone muy interesante. Sí. Eh, bueno, ay, Hola. toca ya, tú primero, tú primero. Hola, hola, Raúl, qué gusto saludarte. Qué emocionantes imágenes y momentos vivimos ahí. Más que una pregunta, no sé, una invitación también a ti a hacer una reflexión. Fue un momento de mucha vulnerabilidad para algunos y al final yo noté en ti también mucha vulnerabilidad. Y te quería preguntar eso un poco, en ese rol de facilitador. ¿Cómo lo manejaste? ¿Por qué apareció esta vulnerabilidad? ¿Qué te movió a ti también a este ejercicio? Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, en algún momento lo hablamos al final del taller. Me acuerdo de haber comentado esto con Karen, yo siento, y ahí, bueno, voy a responder mucho de mi lugar individual, es, para mí, como facilitador, estar facilitando un grupo donde yo como facilitador tengo una conexión emocional, porque ahí había gente que yo la conocía mucho tiempo y le tengo muchísimo cariño y aprecio, y a quien no la conocía, también un respeto y admiración desde el lugar facilitador, ¿no? Entonces, nosotros colocarnos en un lugar como facilitador, donde de repente tenés que mantener la distancia, ¿no? Por lo menos desde ese lado emocional, yo te confieso que para mí es muy difícil con el perfil del grupo que se forma ahí, porque ya hay una conexión con muchas personas muy fuerte, ¿no? Entonces, gracias por tu pregunta y te la respondo así. Yo me permití vivirlo desde dos lados, desde el facilitador que está facilitando y desde el facilitador que también está participando con sus colegas de un proceso de aprendizaje. No sé si te respondí, Claudia. Hermosamente respondiste. Muchísimas gracias. Ya estaba combinada esa pregunta, por eso que la respondí así. Claudita Oviedo. Sí, evidentemente iba un poquito también de la mano con mi tocaya y yo resaltar, mi querido Raúl, eh, el arte que tuviste, ese hilo fino entre los momentos en que tú nos estabas facilitando como ese profesional que eres y esta parte vulnerable, ¿no? O sea, esta parte vulnerable que el momento lo precisaba y el momento de todo lo que vivimos todos, cómo nos fuiste guiando y cómo también te permitiste mostrarte esa parte humana y esa parte vulnerable, yo creo que son lo que hace de los talleres todo un éxito, ¿no? Creo que te lo dije en su momento, te lo vuelvo a rectificar, a ratificar el día de hoy, mi querido amigo. Me fascinó. Ahorita, antes de levantarme por el frasquito, ver la primera parte del video de Karen, no, bueno, ya estaba yo aquí, ¿no? Con el nudo en la garganta, con emociones muy bonitas. Y bueno, y qué bueno que se dio esta parte porque, como bien lo dijiste, ¿no? Hay un compromiso que hicimos de manera personal
Y ahorita a mí en lo particular me has recordado esta parte de este compromiso, ¿no? Y toda ese feedback y toda esa retroalimentación de los algodoncitos que compartieron mis compañeros. Entonces, querido amigo, eh, gracias. Gracias por hacernos vivir, también Karen, por hacerme vivir nuevamente esta parte. Muchas gracias. Un gusto. Anabela. Gracias, Laurita. Hola, buenas noches a todos. Hola, Raúl, un gusto verte nuevamente. Bueno, como dijo Claudia, bueno, las dos Claudias, el tema de revivir esos momentos eh, es, eh, es, es muy bonito, ¿no? Volverlo a vivir en esas imágenes, en esos videos. Y yo quería preguntarle a Raúl un poquito eh, el tema motivacional, ¿ya? Porque hubo mucha, o sea, al menos en lo personal y también lo pude observar en el resto del grupo, ¿no? El componente motivacional durante toda la actividad, o sea, cómo uno aprende a llevar ese tipo de motivación con el grupo. ¿Qué recomendaciones de pronto nos podrías dar? Anabela, no sé si te entendí la pregunta, te la voy a responder desde el lugar que la entendí. Cualquier cosa, por favor, me la haces de vuelta o me orientas. No sé si preguntas de la motivación del facilitador para esto. No sé cómo, ¿en qué sentido lo preguntas? A ver, o sea, la motivación, o sea, cómo logramos o cómo lograste mantener la motivación en el grupo Mm. durante toda la actividad, porque en realidad no paramos, o sea, íbamos de una actividad a otra sin parar y motivados a ver qué era lo que seguía y con esa inquietud, ¿no? De qué sigue, o sea, esto está emocionante y qué es lo que sigue. A eso me refiero. Gracias. Te lo voy a responder desde mi lugar. Yo siempre digo que yo soy mucho más de la práctica que de la academia. Yo con seguridad igualmente estudio muchísimo, pero creo que tengo mucha más de la experiencia que desde el contenido mismo. Y yo te puedo decir que me gusta cuando hablamos y cuando las definiciones de ser facilitador usan la palabra de arte. Es el arte de, y ahí puede venir cualquier cosa después de esto. ¿Tá? Si una definición de facilitador empieza, el facilitador tiene o facilitar es el arte de, bueno, lo que venga a partir de ahí sirve todo, ¿tá? Porque las primeras palabras ya son maravillosas. Entonces yo creo que es una arte, ¿tá? Aquí yo te puedo hablar un poco, y como vengo hablando de la técnica, te puedo decir, colocar las palabras, colocar las preguntas ciertas cuando hay que colocarlas, ¿no? Colocar la estrategia, y cuando hablo de la estrategia es, a ver, si le vamos a dar un tiempo de conversación, que ese tiempo sea suficiente para que estén altamente motivados y no se pasen y que puedan responder, pero también que no le des tiempo de más para que pierdan la energía. Y a veces uno da el tiempo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero muchas veces lanzábamos la actividad y yo no decía el tiempo. Tienen tantos minutos. ¿Tá? Generalmente uno hace esto cuando uno hace una actividad, una dinámica de grupo, que ya tiene estipulado, bueno, 20 minutos para que el grupo consiga hacer tal actividad. Pero en los debriefing, uno tiene que calcularlo por la fuerza de vendérselo al cliente en un determinado horario de tiempo y que se intente vivir un proceso. Pero en la práctica lo que tenemos que hacer es seguir el flujo del grupo. Y eso es lo que yo les comentaba en un momento, es cuánta energía nosotros estamos invirtiendo en acompañar lo que está pasando en el grupo como para decir, ahora hay que cortar esta actividad y seguirla con esta, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos que es un arte, tiene mucho que ver con esa observación y obviamente tener una serie de estrategias por detrás, ¿no? Permanentemente dinámicas, porque las actividades, y esto se lo cuento para quien no participó del taller, las actividades que nosotros hicimos no eran el famoso ciclo de la actividad y después viene el debriefing. Las actividades eran potencializadoras del debriefing, o sea, cada actividad respondía a una demanda de seguir aprofundando
el conocimiento, ¿no? El aprendizaje que cada uno estaba teniendo. Entonces, eran actividades disparadoras para mejorar las conversaciones que se estaban teniendo, pero nosotros en ningún momento salimos, cuando vemos cualquier diagrama de lo que es dentro de educación experiencial o la facilitación, un momento de reflexión y aprendizaje, en ningún momento salimos de esto. La actividad simplemente potencializaba un otro nivel de reflexión. Entonces, la actividad que colocas, el tiempo, la dinámica de conversación, si es un momento individual, le damos 3 minutos a cada uno, después si es un momento grupal, después si las personas tienen que compartir, qué es lo que hacemos con ese compartir, cómo lo conectamos con el próximo. Eso es una habilidad. ¿Tá? Si me preguntas, es mucho de lectura de grupo, es mucho de tener herramientas, es mucho de estar comprometido con la entrega. ¿Qué es comprometido con la entrega? Comprometido con el aprendizaje del grupo y tener mucho ese time, esa sensibilidad de ir acompañando. Yo no sé cómo se hace, pero yo sé cómo puede dar errado, que es cuando no nos ponemos, cuando el facilitador no se pone esas pilas, no se pone esa energía, no pone esa energía en observar y en entender el proceso que el grupo está pasando, la chance de dar errado es grande. ¿Tá? Si pones todas esas energías, la chance de dar cierto es grande. A veces te puede salir mal, no hay problema. Pero por lo menos hiciste todo lo que tenías que hacer, que es lo que estamos hablando, y fundamentalmente también tener recursos de actividades para potencializar la conversación poderosas. Y aquí es donde viene una observación. Y esa observación es una reflexión que todos nosotros tenemos que hacer. Y yo se las comenté durante el taller. Muchas veces decidimos gastar en fortunas y los valen, ¿tá? En dispositivos, en actividades que las valen, que son súper valiosas, pero no cuidamos de ese nuestro lado de cómo que podemos mejorar nuestras estrategias dentro de este momento de debriefing. ¿Tá? Entonces, yo tengo claro no importa el disparador puede ser algo que tú elaboraste y tiene bajísimo costo, una actividad que la creaste, o puede ser un súper disparador de una súper dinámica que sale sus buenos miles de dólares. No hay ningún tipo de problema con esto. ¿Tá? El tema es, ¿qué es lo que haces con eso? ¿Tá? ¿Cómo que transforma, sea lo que sea el disparador, sea lo que sea la actividad, cómo que transformas esos tus 20, 30 o 40 minutos que tenés para que extraer algún tipo de aprendizaje de esta actividad, cómo que potencializas? Entonces, cuando no cuidamos de este otro lado, lo que yo siempre digo es, ok, tienes 30 minutos de debriefing y tú vas a llegar a un cierto nivel de profundidad, X, ¿tá? Pero si te preparas para este momento con todo lo que estamos hablando, con estas estrategias, tú puedes llegar a mucho más, a un nivel de profundidad mucho mayor de aprendizaje con la misma actividad y con el mismo tiempo. Entonces, si estamos hablando de esto empecemos a cuidar también de lo que estamos haciendo en este momento del debriefing. No importa si son 20 minutos, si son 30 minutos, si son 40, porque a veces tenemos el tiempo que el cliente nos da y tenemos que trabajar en esto. Pero si tenemos 20 minutos, nuestra responsabilidad para mí es qué estrategias estamos usando para en esos 20 minutos sacarle el mayor provecho posible a la actividad que aplicamos a ese grupo. No sé si te respondí, Anabela. Sí, Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias. En el chat Seguimos nos con... preguntan, sí, perdóname que te corte, Robert. En el chat nos preguntan, María Luisa Yazbek nos dice, buenas noches, yo no asistí al bootcamp. Si puedes volver a explicar, por favor, Raúl, ¿qué retiraban de la mesa? Y mi siguiente pregunta es, ¿realmente se ve mucha vulnerabilidad desde el inicio? ¿En la vida real con un grupo que no son facilitadores, estaría bien realizarlo? Bueno, lo que retiraban de la mesa eran eh, rollitos de papel, o sea, papeles que estaban todos enrolladitos, donde iban a colocar su compromiso, lo iban a escribir, había que plasmarlo. Eso también creo que lo podemos colocar como una otra estrategia, ¿no? Cuando uno lo escribe, a veces es mucho más efectivo. ¿Tá? Y entonces, lo que estaban retirando de la mesa era eso. Primero retiraron el papel para que cada uno escriba su compromiso y segundo retiraron el frasco para que después se llenara con los algodones. Y la segunda pregunta
te la voy a responder, obviamente siempre respondo desde mi lugar, ¿no? Pero uno como facilitador a veces tiene que crear su conexión con el grupo, pero no su conexión tan profunda, o sea, su conexión del punto de vista, yo siempre digo, se utiliza desde la empatía, el concepto de rapport, para que el grupo, esa conexión es importante para que el grupo te dé autorización, porque si nosotros creemos que nosotros tenemos la autorización, olvídenos. La autorización no se da por el poder, porque nos colocan en el papel del facilitador. Cuando queremos generar cambios, el grupo te tiene que dar autorización para que tú hagas algunas cosas. Y aquí me refiero claramente es a que le puedas colocar la pregunta, como decimos, el dedito en la herida, pero no para que le duela, no para lastimarlo. El dedito en la herida es para tocar alguna parte emocional y acordarse de lo que tiene que hacer para salir de ese lugar. Entonces, esa conexión, en ese nivel de conexión, sí tenemos que crear. Tenemos que crear un mínimo de nivel de conexión, que no es tan mínimo, no es tan poco, pero que el grupo te autorice a que tú digas las cosas que tenés que decir y de alguna manera lo vea bien, lo vea positivo para ellos. Porque a veces como facilitador nos toca el trabajo duro. Dependiendo de la contratación, nos puede tocar un trabajo un poco más duro de tocar algunas heridas un poco más profundas del grupo, estoy hablando. ¿Tá? No entro en las partes terapéuticas personales, yo no soy psicólogo, no entro en eso. Pero digo, desde la formación del grupo, desde todo lo que es el trabajo grupal, y a veces hay cosas que pasan en el día a día del grupo que no estamos enterados, que vienen estas heridas un poco más fuertes, entonces el grupo nos tiene que dar esta autorización para poder entrar en esa discusión. Pero por otro lado, tenemos que crear, y de vuelta lo digo desde mi lugar, ¿tá? Esa separación en determinados momentos. Entonces, sí, para esa otra actividad final, yo generalmente no me envuelvo emocionalmente tanto. Voy creando mis artificios, de mis corazas, para en ese momento no tener un envolvimiento con el grupo. Y aquí lo digo que, a ver, todos nosotros que trabajamos con grupos, creo que es un poco más fácil. Por eso que es muy difícil a veces uno facilitar un grupo donde tiene un gran amigo o tiene alguien de la familia, porque a veces uno no quiere decir determinada cosa porque se envuelven otras situaciones. Y es lo que estaba pasando acá. Yo tenía mucha gente conocida, mucha gente querida y me permití pasar por esto. Generalmente en los grupos profesionales crear esa barrera es un poco más fácil porque no tengo ese lazo afectivo con las personas. Entonces, de vuelta, no sé si respondí, pero respondo desde mi práctica, más que nada. No sé si hay alguna teoría que comprueba esto, pero es más mi práctica. Sí, dice, comprendo, muchas gracias, muy amable tu respuesta. ¿Qué más nos dicen en el chat? Nos dicen, excelente perspectiva del debriefing, momento clave en la facilitación. Y luego de esto, tenía alzada la mano Jimenita. Gracias, Karen. Raulito, primero, chapó. Y en colombiano ayuno, por eso te admiro, ¿ve? Creo que hiciste un trabajo hermosísimo y de nuevo lamento no haber podido estar allí. Y estamos muy alineados. Mañana vamos a recordar lo que hicimos en la charla inicial, el arte de guiar los procesos grupales, y estamos totalmente alineados. Así que me encantaría que estuvieran todas las personas que están aquí y quienes quieran unirse. Y tú en particular, creo que podríamos complementar eh, la propuesta que tú hiciste con la propuesta mía. Así lo haré. Si me Ujú. dejan dormir un poquito de tarde, así lo haré. Sí, cuenta conmigo, Gracias. Jimenita, mañana con seguridad. Gracias. Gracias, Jimenita. Em, Tenemos dos personas más. y Patti, Bueno, tengo dificultades con mi cámara, pero me avisan si me escuchan. mi Patti sí, querida, Pati, te sí. escuchamos. Bueno, lo primero es que, Raúl, siento que siempre nos sorprendes con ese respeto al debriefing porque realmente hay una potencia enorme en las conversaciones. Y yo que te conozco haciendo casi 10 años haciendo el ejercicio, aunque no estuve en la preparación del taller, sí pude estar. Y le quiero contar a los participantes, me sorprendió el cuidado y la ética y la estética que le puso para elegir el mejor sello, el mejor frasquito,
para que eso fuera impecable e inolvidable. Y a mí me parece muy bonito verte puesto ahí en el escenario como un ser humano que sé que cuida mucho de no desvanecerse, pero también es ese humano sensible que es capaz de dejarse tocar porque siente que ahí no hay un riesgo a perderse, porque también es lo que entregamos en un encuentro con el otro. Entonces, me alegra mucho esa consistencia en los años que nos hemos acompañado y creo que lo que dijiste al inicio de que hay grupos como estos donde uno se siente en un territorio seguro, entonces puede poner a prueba una nueva experiencia. Gracias porque yo creo que todos los que nos permiten renovar procesos, estrategias, dispositivos, realmente son ustedes que lo facilitan. Entonces, gracias Raulito por ponerte ahí como un sujeto sensible, humano. Gracias, Patti, siempre amorosa tú. Mm. Gracias, Patti. Y tenemos conectar ideas. Buenas noches. Hola El Raúl, Fer, el Fer, el Hola. Fer. Fer Castro. ¿cómo vas? Hola Jimena, a todos gracias por el espacio. Yo comparto mucha de esa estructura que bien propone Raúl, que bien comentó ya Jimena y que muy seguramente será parte de lo estructural mañana, pero a mí me gustaría aportar algo que me parece clave dentro del modelo completo de la metodología y es entender con suficiencia y claridad que el debriefing per se es un factor crítico y clave de todo el modelo. Entonces, entender el debriefing como un proceso estructurado me parece que es parte de ese gran aporte, Raúl, que tú bien entre líneas comentaste en el bootcamp, que es lo que estoy entendiendo acá. Pero me gustaría enfatizar que el proceso reflexivo, cuando tú lo hablas de la profundidad, sin duda alguna, es el primer gran paso, es ese salto, es ese acto de fe, si se le puede denominar de alguna manera en el proceso del debriefing. Pero detrás de eso, o en acto seguido, vienen más elementos críticos del debriefing per se, que es analizar los resultados de lo que allí sucede, extraer las lecciones aprendidas, que es parte de lo que yo imagino, Raúl, tú bien propones decir que son las habilidades que el facilitador debe tener. La capacidad de exponer al equipo y de proponer al equipo preguntas poderosas que den la reflexión, sin duda es clave, pero tener la capacidad y la habilidad como facilitador y quizás ofrecérselas al equipo, de analizar los resultados que allí se están dando, de extraer las lecciones aprendidas, son el gran diferencial de un proceso de feedback, de lo que podríamos llamar una retroalimentación o quizás una reflexión y pasar ya a titularlo como un debriefing, porque el debriefing per se es toda esa estructura. Y me gustaría enfatizar en algo que también ya planteó Raúl y creo que más que decirlo lo ejecutó en el bootcamp, y es que el debriefing sine qua non es un espacio de participación activa. Cuando el grupo no conecta en el debriefing, no importa qué capacidad o qué nivel de impacto hayas tenido en la actividad. Yo creo que ahí es esas grandes virtudes de un buen debriefing, si es que se le puede denominar como bueno o malo. También me gustaría decirte, mi querido Raúl, que me alegra mucho verlo también y ver que se está exponiendo. Creo que en eso nos une mucho, que somos muy estructurados y que no nos salimos de la línea y me alegra entender que lo haya vivido en Medellín. Entonces, muchas gracias por el espacio y a todos los que me escuchan, por favor, no descuiden que el debriefing es una estructura per se y que como tal hay que cumplir algunas consideraciones rigurosas para garantizar los buenos resultados. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Gracias, Fer, por tu Gracias, Fer. aporte, siempre muy interesante. Gracias, Fer. Bueno, seguimos, Karen. Sí, nada más quería yo compartirles mi experiencia súper cortita de cómo fue mi trabajo con Raúl. Como cofacilitadora, para mí realmente es un honor y ha sido un placer trabajar a tu lado, Raúl. Todo el proceso de aprendizaje que tuve desde mi lado, digamos, fue súper enriquecedor ver el desarrollo del grupo
cómo fue desde el inicio, desde que se estuvieron como conociendo, a pesar de que ya se conocían muchos, pero realmente la actividad abrió un campo energético, yo puedo decirlo así, donde la gente empezó a conocerse desde otro punto de vista, desde un punto diferente. Por eso en la presentación es que yo lo ponía así. Y luego ir ascendiendo y escalando a través de otras dinámicas sobre el debriefing y ver cómo se iba generando esa conexión entre todos, cómo todos iban apoyando. Y también yo algo que veía desde fuera era que todos se iban llevando algo dentro, todos iban como haciendo clic con alguna cosa que tenían que mejorar en sus procesos de facilitación, porque una de las conclusiones al final fue eso, el entender que yo tengo algo que mejorar en mis procesos de facilitación para generar esa conexión con los equipos. Entonces, para mí realmente fue un honor trabajar y compartir con el equipo que estuvo en ese momento en Medellín. Y el video que lo hice también, lo hice con mucho amor, con mucho corazón. Eso lo decía temprano a Raúl. Para mí también fue volver a vivir, recordar ese espacio y de mucha energía, de mucha emoción. Entonces pienso que también el trabajar la emocionalidad de los equipos es fundamental y se aprende con la experiencia, con el tiempo, y mientras más uno va desarrollando esa capacidad de observación y de conexión. Entonces, para mí una experiencia sumamente enriquecedora. Así que gracias, Raúl, y gracias a los que pudieron estar y compartir en ese momento. Vamos con la siguiente parte, ya para finalizar, tenemos 4 minutitos, entonces les voy a poner el restante del video. Hola, Miriam Castillo, desde acá, directora de MSP Desarrollo Humano, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Facilitadores ALFA, todavía disfrutándome el sabor del Bootcamp con Lúdica 2024. Muchas experiencias maravillosas de colegas facilitadores transmitiéndome y compartiendo sus conocimientos y aprendizajes y saberes. De manera especial quiero en esta oportunidad referirme a la experiencia en la actividad de nuestro colega Raúl Silveira con su propuesta de estrategias para un debriefing ganador. De verdad, una experiencia maravillosa que para mí reúne los ingredientes exactos de lo que es la facilitación en un diseño experiencial, vivencial y significativo. Muchas gracias Raúl por este transmitir de saberes. Gracias, gracias. Gracias, Karen, por el video maravilloso que hiciste. Realmente muy lindo, muy interesante. Nos hizo a todos revivir esa experiencia. Y bueno, para finalizar, tenemos un minuto y quería hacer un poco mi conclusión, digamos, acá, o a partir un poco también de lo que yo me llevo, ¿no? Entonces yo siempre digo que le pedí a Karen que dé su testimonio totalmente libre sobre todo esto porque lo vivió como cofacilitadora. Miriam me regaló ese testimonio que me pareció de una sensibilidad maravillosa de la parte de ella cuando se lo propuse. Y al final le queríamos mostrar esto, pero mucho más por el lado de, al final vale mucho nuestro esfuerzo, pero vale lo que se lleva el participante. ¿Tá? Entonces, nosotros a veces en el debriefing trazamos todas las estrategias, creamos todos los procesos que creemos interesantes, pero al final de cuentas lo que cuenta es lo que el propio participante se lleva y lo que hace con él, ¿no? Entonces, traer un poco la experiencia de un participante fue importante. Aquí también que estuvo aquí Claudia, las Claudias hablaron, participaron del encuentro, Anabela también estuvo participando, entonces traen también desde su propia experiencia cómo que vivieron ese taller, ¿no? Especialmente el taller.
y decir un poco, tal vez usar un poco algunas palabras que Fernando usó, es entender que esa parte es importante, ¿tá? Que podemos estar con las mejores actividades del planeta y haber hecho el mejor diagnóstico, pero si en ese momento no estamos preparados para potencializar el aprendizaje del grupo en aquellos minutos que nos dan para hacer esto, y que también es importante que nosotros como facilitadores luchemos con nuestros clientes, tal vez la palabra es esa, para que nos den tiempo y que nos dejen organizar el programa como pensamos que tiene que ser, y que a veces nos dicen, pero en 15 minutos haces el debriefing, y decir, no, ¿cómo podemos hacer para que nos den 25, 30 minutos? ¿Cómo podemos hacer para sacarle un poquito de tiempo a la actividad o qué otra actividad podemos hacer? Entonces, no pensemos tal vez como en algún momento se pensó, y yo hago parte también de ese grupo, es, en 15 minutos hago lo que puedo y llegamos a donde podemos con ese momento, porque el grupo precisa su tiempo para llegar a los aprendizajes que precisa, ¿no? A entender lo que le pasó con la experiencia, y nosotros obviamente trazar la mejor estrategia para ayudarlos a ellos a entender qué fue lo que pasó con esa experiencia en cada uno de ellos. Entonces, bueno, cierro un poco no sé, esta conversación, este monólogo acá que tuvimos, pero porque me tocó hablar más de lo que me gustaría, pero diciéndoles que fue una satisfacción el haber podido desafiarme a hacer algo diferente y nuevo, fue una satisfacción que el grupo respondiese como respondió, era una incógnita, ¿no? Escuchar cómo que el grupo estuvo conectado en ese proceso, todo el aporte que Karen hizo desde el inicio, como yo dije, nunca hubiese pasado esto, porque si ella no tuviese colocado toda la energía que colocó desde antes del encuentro y durante el encuentro, no hubiese pasado nada de esto. Ella fue figura fundamental en un apoyo que hizo realmente. No fui un facilitador fácil para hacer ese encuentro por cuestiones personales, ¿no? Lo comenté esto inclusive en el taller. Pero decirles así, fue una satisfacción trabajar así, hacer este proyecto, y este taller dio origen a una formación que estaremos dando. Entonces tuvo sus frutos. Como en el inicio dije, fue algo que no se hizo, no lo había hecho nunca. De ahí se pasó a hacer una experiencia de 1 hora y 40 en un bootcamp, y de ahí surgió la idea de hacer una formación específicamente sobre facilitación de grupos, pero enfocado a debriefing. Entonces, estaremos en México y Ecuador haciendo esto. Si alguien se interesa, nos contacte, por favor, ¿tá? Pero la idea es trabajar específicamente el facilitador en este contexto de lo que estamos haciendo cuando estamos debriefando. Y con esto termino agradeciéndole a cada uno de ustedes por la paciencia y el tiempo que estuvieron con nosotros acá. Y abierto a preguntas, quien se quiera quedar, y si no, desearles feliz noche a todos ustedes. Gracias por la participación. Sí, porque no se ha cerrado la sesión, entonces creo que está ilimitada. No nos han Nos han echado. Nos dieron 40 minutos a más. La foto, Karen, la foto. La foto. Prendamos la camarita, por favor. A ver, el primer grupo. Ay, esperen. Me cogió la tecnología ahorita. A ver. A ver, sonrían, porfa. Listo. Las otras cámaras están prendidas. Hay algunas que no. Está bien. Ahorita les envía al grupo. Listo. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto y un placer enorme compartir con ustedes. Linda noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Raúl. Un abrazo, Raúl. Gracias con todos, gracias, buenas noches. Gracias con todos. Nos vemos mañana con Jimena. Sí, mañana, Jimenita, gracias. Mañana, Jimena.